Necesito mis manos libres para poder manifestarte mis bendiciones. No ates mis manos con tus absurdas preocupaciones. Satanás quiere que te frustres, hacerte sentir triste, quitarte la paz. Confía en mí, descansa en mí, entrégate a mí. Yo hago milagro en la medida en que tú te abandonas a mí y de acuerdo con la fe que me tienes. Así que no te preocupes, dame todas tus frustraciones y duerme en paz y siempre dime Jesús, yo confío en ti y verás importantes y grandes cambios en tu vida. Con esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarle que estamos en AME 47, 17 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestro sistema UHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com en tiempo real puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Les recordamos además que AME 47, su canal de película, puede usted accesar a partir de las 2 de la tarde y cada uno de nuestros programas es subido a las redes para ser disfrutado por cualquier persona en cualquier lugar del mundo entrando a AME 47, ir a videos y buscar un momento de salud. Ustedes dirán que insistimos mucho en eso, pero cuando se trata de salvaguardar la salud pública, no nos importa que nos digan necios, repetitivos, todo lo que ustedes quieran, pero lo hacemos con la mejor y más sana de las intenciones, porque el deber de este programa, Un Momento de Salud, que lleva 20 años ininterrumpidamente en el aire todos los días de lunes a viernes, ha sido nuestro norte de llevar prevención, sanos consejos y sobre todo que la familia dominicana conozca que el mecanismo más importante de la medicina es la prevención. Entonces, como lo que vamos a decir es de prevención y hay mucha gente que no le está haciendo caso, nosotros volvemos a insistir lo que vamos a seguir diciendo todos los días. No estamos tomando en cuenta las medidas de distanciamiento. Yo he visto enorme cantidad de personas, salga a la calle y usted ve una gente que anda con una pseudo mascarilla, pero se la pone de la boca para abajo, tiene la nariz descubierta, y esto se transmite porque el virus usted lo puede tocar en cualquier objeto, llevarse las manos a la boca y entra por la boca, correcto, por la nariz y por los ojos. Entonces, como esa es la vía de contaminación y usted lavándose las manos, usted está eliminando el virus. Lo mismo que las personas que usan guantes, que usan el guante el día entero y le ponen la mano a todo, se quitan los espejuelos, se están autocontaminando si tuvieran la mala suerte pues, de competir o contactar el virus en cualquier superficie o cualquier objeto que se manipule. No estamos llevando las medidas preventivas, no estamos llevando las orientaciones que están dando los epidemiólogos y el Departamento de Salud Pública y la comisión de alto nivel que nombró el Poder Ejecutivo. Y lo más importante es que dos países del área, Chile nos lleva a nosotros 100 años en civilización. Chile llegó a la etapa 2 que estamos ahora y al final de la etapa 2, en un día murieron 150 personas y aparecieron cerca de 800 casos y tuvieron que volver a etapa 0 y toque de queda 24 horas para que la gente no saliera de su casa y parar el repunte de la pandemia. Corea del Sur, que fue el primer, y Japón, que fueron los dos primeros países civilizados que detuvieron la pandemia. Corea del Sur hacía las pruebas de PCR en todas las esquinas, cada vez que se paraba un carro había un departamento tomando las muestras, pues se descuidaron y están teniendo un repunte. Pero muy cerquitica de nosotros, en el día de ayer, Panamá, que estaba entrando a la segunda etapa, tuvo un repunte de 800 casos y un número importante de cerca de 50 muertes en un día, 40 o 50 muertes en un día, y ha tenido que recular hacia atrás y volver a la etapa 0. La Organización Mundial de la Salud ha detectado, ha informado y ha notificado que el repunte más alarmante que está teniendo el coronavirus ahora mismo es en América Latina y el Caribe. Entonces, volvemos a insistir
que este es un virus que pudiera ser controlado, pero que no va a depender de que una persona ande detrás de usted diciéndolo y repitiendo los mismos. Yo lo hago todos los días con mucho placer, porque para mí lo que más importa para el ser humano es su salud. Si usted perdió su salud, lo perdió toda, no importa, vuelvo y lo repito, que tenga dinero o no tenga. Si perdió la salud, lo perdió todo. Estamos en una ventaja como país que en ningún momento la República Dominicana se ha visto al borde del colapso de salud sanitario que vivió Nueva York, que vivió España, que vivió Francia y que vivió Italia. Ni en la etapa más cumbre del virus no hemos tenido el privilegio fuera de San Francisco de Macorís, que hubo que hacer una cuarentena, de que nuestro sistema nacional de salud prácticamente se ha mantenido estable y no hay visos de que pueda colapsar. ¿Cuándo colapsa? Cuando muchas personas a la vez entran en etapa aguda y etapa crítica. Todos los sistemas se colapsan y ahí viene el grave problema de la gran cantidad de muertes, donde en España tuvieron que decidir a quién le ponían el respirador, si a este que tiene 40 o ese señor que ya tiene 80 años, y tenían que tomar esa triste decisión. Entonces, vamos a respetar las medidas, están habiendo mucha apatía, la gente cree que todo terminó y volvemos a insistir, todo comenzó. Entonces vamos a tomar las medidas preventivas que lo vamos a seguir diciendo todos los días. Ese es nuestro deber, esa es mi obligación como orientador, y yo no me voy a cansar de venir aquí sin tocar estos 3 o 4 minutos de llevar este tipo de orientación para que no tengamos algo en el cual tengamos que arrepentirnos todo de parar y volver entonces a comenzar de cero. Nosotros tenemos un evento trascendental para la vida pública dominicana dentro de 27 días, 28 días, que son las elecciones generales. Si hay un colapso aquí entre la salud y las elecciones, ¿cuál usted cree que va a escoger el pueblo dominicano? Entre que haya una enorme cantidad de casos y muertes y las elecciones. Entonces estamos hablando de la democracia, que es importante, pero por otro lado estamos hablando de la vida, que la vida no tiene sustituto. Elecciones pudieran hasta suspenderse o posponerse, lo que sea, pero la vida no tiene precio. Y ese es el mensaje que hemos querido llevar en el día de hoy. Vamos a seguir nuestro recorrido por el tracto gastrointestinal. Hoy vamos a hablar de algo muy común y muy frecuente, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el ERGE. ¿En qué consiste? Es muy frecuente, ocurre desde los niños hasta una persona de 80 años lo puede padecer. Vamos a una pequeña pausa y venimos con ustedes. Vamos a seguir insistiendo todos los días en todo lo que nosotros consideremos que sea el salvaguardo de la salud del pueblo dominicano, porque ese ha sido nuestro norte y con eso vamos a continuar para llevar esa orientación. Volvemos enseguida. Citas lunes a jueves a partir de la 1 de la tarde, teléfono 809-412-5005. El esófago es un órgano fundamental cuyo único objetivo dentro del tracto gastrointestinal es el traslado de los alimentos que iniciamos nuestra ingesta a través de la masticación en la boca. Entonces es un tubo que comienza en la faringe y termina en la parte central del diafragma, que es ese fuerte músculo que nosotros tenemos debajo del reborde costal, que tiene un pequeño orificio que se denomina el hiato. A través de ese hiato, el esófago pasa y comunica con el fondo del estómago, y entonces tendríamos que el hiato esofágico tiene un anillo que impide que el alimento, una vez caiga al estómago, vuelva hacia arriba o vuelva hacia atrás. Entonces la palabra reflujo significa ir contra el flujo. El flujo es lo que baja y el reflujo sería lo que sube, esa sensación de pirosis, de ardor o de quemazón. Y decimos que lo produce en el esófago porque anatómicamente el esófago tiene ondas peristálticas para el traslado de los alimentos y llevarlos al estómago. Esa es la única función del esófago, no solamente alimentos sólidos, tragamos saliva, tragamos líquidos, tomamos agua, tomamos jugo, comemos fruta, esa es la función del estómago, ese traslado. Entonces, tiene una pequeña válvula, vamos a llamarle así, denominado hiato esofágico inferior. El objetivo de esto es impedir
que el contenido del estómago, donde ya los alimentos caen, se combinan con las enzimas hepáticas, las enzimas biliares que vienen del hígado y las enzimas pancreáticas y el ácido clorhídrico que tiene el estómago, que no le hace ningún daño porque el epitelio del estómago tiene una mucosa protectora que impide que el ácido clorhídrico, fundamental para la digestión, o sea, para el proceso de 2 horas que toma los alimentos cuando acabamos de comer, entonces eso impide que ese ácido suba hacia el esófago. Cuando hay una apertura anatómica, por una de las causas que vamos a describir, que impida que ese esófago se cierre, esa válvula impida el libre reflujo del contenido gástrico hacia arriba, entonces estamos teniendo una digestión normal. Ahora bien, si el hiato esofágico permite que el ácido del estómago caiga al esófago, la mucosa del esófago no está preparada para la cantidad de ácido, el pH tan bajo que tiene el estómago. Ese ácido entonces va a producir quemazón, ardor, ulceración y puede llegar hasta metaplasia total del esófago, produciendo el famoso esófago de Barrett. Entonces hay muchos factores que pueden producir la enfermedad por reflujo. Es muy molesta, produce esa sensación de ardor, quemazón y opresión del pecho. Muchas veces se puede, estamos viendo imágenes muy buenas que nos está poniendo Smerling. Miren el esófago como está inflamado por el reflujo que está viniendo del estómago hacia arriba, porque ese anillo esofágico inferior no impidió que eso volviera hacia arriba. Miren, cuando el ácido sube hacia arriba, irrita enormemente la mucosa del esófago, porque en condiciones normales el esófago no está preparado para recibir ese ácido tan fuerte que corroe y que puede producir las molestias que usted está mirando. Entonces, cuando hay reflujo, vamos a tener esa sensación de opresión. Los síntomas más importantes, mire, eso es muy típico. Mucha gente que va al otorrinolaringólogo porque tiene un mes tosiendo y le pica la garganta o le arde la garganta o está ronco, y cuando va al otorrinolaringólogo lo examina y le dice, mire, usted no tiene nada en su garganta, usted tiene que ir a un gastroenterólogo porque eso que usted tiene en la garganta lo está produciendo el ácido que está subiendo hacia arriba por reflujo gastroesofágico. Es muy común que el otorrino sea la persona que detecte el reflujo y que se lo lleve directamente hacia la persona adecuada, que es el gastroenterólogo, que es la persona que debe manejar esto. Síntomas que puede producir la enfermedad por reflujo gastroesofágico es sensación de ardor, quemazón o pirosis que llega hasta la garganta. Muy bonitas imágenes que estamos teniendo en el día de hoy para explicar bien claramente este tema, que es muy común. 7 de cada 10 personas han sufrido de enfermedad por reflujo o sufren de enfermedad por reflujo gastroesofágico, y produce ese ácido, ese tipo de quemadura que usted está mirando, que es lo que se llama una esofagitis péptica. Mire que ahí puede haber ulceración. Cuando esa esofagitis dura mucho tiempo, cuando ese ácido dura mucho tiempo y el paciente no va al médico o se acostumbra a utilizar antiácidos rutinariamente, esa inflamación va cubriendo toda la superficie circular del esófago y cambia el epitelio hacia epitelio intestinal, pudiendo desarrollar el paciente entonces un esófago de Barrett que puede ser precanceroso. No puede, no. El esófago de Barrett es precanceroso y puede ser el precursor de un cáncer esofágico. Por eso es tan importante, cuando la persona tiene mucho tiempo sufriendo de esa acidez, ese hervor, como dice la gente, pues, o esa sensación de opresión, se puede confundir incluso en muchas oportunidades con un infarto agudo del miocardio por la sensación de opresión que produce en el pecho y esa sensación de que se irradia hacia el costado izquierdo, hacia el cuello, pues se confunde muchas veces con el infarto y el paciente acude a una emergencia médica creyendo que tiene un ataque cardíaco y no es más que la enfermedad reflujo gastroesofágico tan pronto se hacen los exámenes pertinentes. En muchas oportunidades o siempre que este síntoma presente de que el paciente tenga unos síntomas confusos, el médico que los reciba debe hacer todos los exámenes para descartar la posibilidad de que sí se trate de un ataque cardíaco y entonces
con todos los exámenes, sobre todo las enzimas que se alteran y las pruebas normales del electrocardiograma y el ecocardiograma que verifiquen que no hay nada en el corazón, entonces se envía el paciente al gastroenterólogo. ¿Qué síntomas produce esta molesta y frecuente enfermedad que no respeta edad? Hay enfermedad por reflujo en niños pequeños, en niños de 3, 4, 5 años. Hay reflujo gastroesofágico en personas en la edad media, entre 30, 40, 50 años, y hay reflujo en el adulto mayor, donde con mayor frecuencia pues, puede ocurrir una hernia yatal. ¿Qué causa el reflujo gastroesofágico? Fundamental, una alteración en que el anillo esofágico inferior no se cierra completamente, se relaja y permite el flujo que está en el estómago hacia arriba, por eso se llama reflujo, en contra del flujo. La más frecuente de todas, las causas que pueden desencadenar la enfermedad por reflujo gastroesofágico es la obesidad. Los pacientes muy gordos pues hacen grandes comilonas, tienen una vida relativamente muy sedentaria o están muy sentados, muy acostados todo el tiempo, y entonces ese anillo esofágico inferior rompe y hace que el estómago, ese es un tema que vamos a tocar próximamente, el fondo del estómago suba hacia arriba y entonces vaya a producir una hernia yatal por deslizamiento de dos tipos que existen. Existe la hernia yatal por deslizamiento, que es el 90% de las que se producen, y menos de un 10% la paraesofágica, cuando el estómago entra al diafragma, que no es muy común esta hernia. La que produce el reflujo gastroesofágico es la hernia yatal por deslizamiento. Entonces, obesidad, personas que desarrollen una hernia yatal por deslizamiento, la mujer embarazada a partir del embarazo de las 28 semanas, es decir, de los séptimo, octavo y noveno mes, la presión que hace el útero sobre la cavidad abdominal, sobre todo sobre el estómago, pues va a hacer que ella se sienta sumamente molesta con la pirosis o reflujo. Incluso los decires populares dicen cuando la mujer tiene las agruras, le están naciendo los cabellos al niño. Es un decir, no tiene ningún tipo de valor científico, pero esto ocurre generalmente a partir del séptimo mes. Hay alimentos y medicamentos que pueden conllevar a una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Los inhibidores de calcio, que son medicamentos que se utilizan para regularizar la presión arterial, que utilizan mucho los cardiólogos, pues se debe proteger el estómago, no tratar de tomar esos medicamentos con el estómago completamente vacío para evitar que el flujo suba hacia el esófago. Los inhibidores de calcio lo pueden hacer. Los antidepresivos, las personas que están en tratamiento por depresión, hay más personas de lo que usted imagina que padecen depresión. En estos días, muchas personas que viven solas, los conflictos que no se presentan o no se presentaban en la vida normal, o porque el esposo salía a trabajar, los niños estaban en el colegio y la esposa iba a trabajar, pero ya la mujer es una proveedora y casi siempre trabajan los dos, pues se veían en la noche. 24 horas al día con un toque de queda, pues ha creado una serie de conflictos intrafamiliares que pueden desencadenar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hay algunos alimentos que pueden producirlo o algún tipo de bebida que puede producirlo. El chocolate tiende a producir pirosis, el alcohol, los adictos al café. Ahí estoy mirando a Carlito, que está frente a mí, que se toma como 6 o 7 tazas de café al día, uno de los directores de nuestro espacio. Pues el chocolate, el café, el té puede irritar, y sobre todo las bebidas alcohólicas, que irritan mucho, porque casi siempre en condiciones normales de países civilizados, pues generalmente las personas toman alcohol después de hacer una comida. El 99% de nosotros los dominicanos acostumbramos a ingerir alcohol con el estómago vacío. Entonces, imagínense, si usted no tiene nada en el estómago, está metiendo un compuesto que es bastante irritante, y en su estómago hay ácido clorhídrico, la combinación de alcohol y ácido clorhídrico va a dar que el paciente puede vomitar, puede darle reflujo y una serie de factores en sí. El diagnóstico es enormemente sencillo. Todo paciente que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico se le debe someter a una esófago-gastroduodenoscopía, y si vemos lesiones importantes en el esófago debemos tomar biopsias para ver qué daño ya le está haciendo el ácido al estómago. Y en cuanto a lo que es el tratamiento, el gold estándar, hay otro tipo de exámenes también complementarios fuera de
la esófago-gastroduodenoscopía, como es la pH-metría o la manometría esofágica, que nos va a decir la movilidad y la motilidad que tiene el esófago, porque muchas veces cuando se inflama, ese esófago produce dentro de sus síntomas disfagia, o sea que los alimentos sólidos, usted lo siente cuando va bajando y tiene que tomar agua, o dinofagia, cuando está muy inflamado, que es cuando usted come cualquier tipo de alimento, el esófago está tan inflamado que duele cuando el alimento va bajando y usted lo siente. Y puede producir la famosa pirosis, que lo vimos en la imagen que puso Smerling, de la ronquera, la irritación y las molestias que produce. Vamos a ir a una pequeña pausa para terminar entonces con el tratamiento, que es un tratamiento importante y que tiene varias variantes. Pequeña pausa, enseguida estamos con ustedes. Finalmente, ¿tiene tratamiento la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Por supuesto que sí. Lo primero que usted tiene que hacer es ir a un gastroenterólogo. Se le hará su historia clínica, todo lo que acabamos de explicar. Usted va a detallar los síntomas. Vamos a hacer el diagnóstico a través de una esófago-gastroduodenoscopía. Tomaremos biopsia del esófago y el tratamiento generalmente es ordenar al paciente una regularización en su hábito intestinal, que no se quede con el estómago vacío, que nunca se vaya a la cama horizontal acabado de comer, que no necesariamente que no se duerma, sino que puede estar en un sillón reclinado y si no lo tiene una mecedora para evitar que cuando está horizontal, sobre todo en la hernia hiatal deslizante, y estos pacientes mejoran con una dieta adecuada, haciendo pequeñas comidas, no dejando el estómago vacío larga data. Hay gente que no se desayuna por la mañana, se toma un café y viene a comer a las 2 de la tarde. Entonces a las 4 de la tarde se toma un jugo cítrico y entonces esa es una persona que va a tener mucha tendencia y probabilidad de tener una enfermedad por reflujo. Los inhibidores de bomba de protones, el esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol, hay incluso dexlansoprazol, que son utilizados de acción prolongada, que se puede utilizar cada 24 horas. Una dieta suave y explicándole al paciente que no debe quedarse con el estómago vacío. Desayuno, merienda, almuerzo, merienda a las 4, cena y comer algo antes de acostarse para que el estómago trabaje lentamente y no irse a la cama. En muchos casos, cuando la hernia hiatal se agranda mucho y la enfermedad por reflujo es muy insoportable, existe la cirugía para corregirla, que se llama funduplicatura de Nissen. Nissen porque fue el cirujano que descubrió esto, que es bajar el estómago y envolverlo con una cirugía laparoscópica relativamente sencilla. Es en etapas en que la hernia hiatal está en etapa 4 de las 4 que tiene, es decir, cuando ya está muy grande y nunca baja, entonces el paciente siempre va a tener la posibilidad de la enfermedad por reflujo y el peligro del esófago de Barrett, que está latente en toda persona que tiene enfermedad por reflujo, porque el esófago de Barrett es una metaplasia completa, hay ablaciones, hay tratamientos que se puede revertir, pero hay que tener mucho cuidado en los pacientes de seguimiento, en los pacientes con esófago de Barrett, porque el esófago de Barrett se sabe que es una entidad precancerosa que puede llevar a un cáncer esofágico. De manera que la enfermedad por reflujo bien tratada puede ser controlada. Lo más importante es que no deje que esos síntomas avancen, acuda a su gastroenterólogo y acuda a la ayuda profesional que le va a dar una dieta, le va a dar un diagnóstico y le va a dar cuál es el pronóstico del tipo de reflujo gastroesofágico que usted tiene. Como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6:30 de la mañana por este mismo canal 47 AM 17 Telecable y que a partir de las 2 de la tarde este programa es subido a las redes de nuestro canal YouTube en AM 47 en videos. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga y recuerden, no permitas que nadie te haga sentir que no mereces las cosas buenas que te suceden en la vida.